En 2024, en Chile, el 70% de la energía fue generada por renovables. De eso vamos a hablar en este diálogo sostenible que hacemos aquí en ESG hoy para mostrar aquellos temas que están marcando pauta. Veníamos de un 43% en 2017. Estas son cifras de las generadoras de Chile. En 63% se ha reducido el factor de emisiones del sistema eléctrico nacional. Mejor que en la región, mejor que en Europa, y en el fondo también mejor que en el mundo, en el promedio del mundo. Un tremendo hito que está lleno también de desafíos, de restricciones ambientales, de judicialización, de falta, dicen algunos, de un plan o estrategia energética de más largo plazo. De eso vamos a hablar y de esta transición energética con el protagonista de este diálogo sostenible de hoy, que es el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme. Hola, buenos días, Catalina. Muchas gracias por invitarnos acá a vuestro programa. Eso, bienvenido. Tremendo hito, tremendos números mostraron este año las generadoras en Chile. ¿Cómo visualizas o cómo ves tú este hito? ¿Cuál es tu análisis respecto a estas tremendas cifras que mostraron? Efectivamente, las cifras son muy positivas. Tú lo señalabas, 70% de la energía que estamos consumiendo, produciendo en Chile, proviene de energías renovables, que es nuestros recursos hídricos, solares y eólicos, puestos todos al servicio del desarrollo de nuestro país. En ese sentido, como industria de generación, estamos muy felices, contentos de ir cumpliendo todos los hitos del desafío que significaba la transición energética. Pero también desde otro punto de vista, podemos decir que esto no es casualidad. Aquí lo que se ha dado es un trabajo permanente desde alrededor del año 2013 y que tiene un factor de que se basó en buenas políticas públicas. Tuvimos buenas señales del sector público, por ejemplo, las licitaciones de clientes regulados fueron un factor muy relevante para permitir tener financiamiento a mediano o largo plazo que permitiera a empresas chilenas y extranjeras venir a Chile, invertir en nuestros recursos solares, eólicos e hídricos y transformar esa potencialidad en una realidad que es la que estamos viendo hoy, todos esos números tan bonitos. Y por el otro lado, ese compromiso de la industria de generación de tomar esas políticas públicas y aprovechar estos recursos para el beneficio de nuestro país. Entonces, no es casualidad. Y también ahí está el desafío, porque para poder mantenerse en esta ruta necesitamos mantener las buenas políticas públicas que den confianza a las empresas que invierten y desarrollan los proyectos de energía. Y ahí estamos al debe, entonces, si uno mira para adelante de lo que pueda pasar en los próximos años para seguir marcando hitos, ¿estamos al debe con una política de largo o mediano plazo? A ver, las políticas, como todo en la vida, uno no se tiene que quedar en los laureles, en el sueño logrado, sino que hay que ir actualizándolas respecto a lo que está pasando en el mundo. Las tecnologías cambian, los sistemas constructivos cambian, las relaciones cambian. Entonces, Chile ha tomado buenas decisiones. Yo nombraba la decisión de hacer licitaciones de clientes regulados que permitían inversiones. Hoy en día tenemos que seguir profundizando y actualizando nuestra regulación, por ejemplo, a la siguiente etapa tecnológica de energías renovables, que son los sistemas de almacenamiento. Tenemos almacenamiento de corto plazo, baterías, y también estamos en capacidad, ya Chile tiene la capacidad de desarrollar almacenamiento mediano plazo. Un caso ejemplar son las centrales de bombeo. Pero para ello necesitamos que la regulación esté acorde y que reconozca cómo van a operar estos sistemas dentro del sistema eléctrico nacional, cómo se van a reconocer sus precios, cómo se va a reconocer el aporte, para que, teniendo las señales claras, tanto de operación como económicas, los inversionistas tomen la decisión de incorporar de forma más masiva estas tecnologías. Pero por otro lado, también tenemos que dejar de hacer políticas malas. Lamentablemente, desde el año 2019 en adelante, el sector eléctrico, particularmente el sector generación, se ha visto enfrentado a leyes del estilo congelo los contratos, congelo los precios, y eso duró demasiado tiempo, tanto tiempo que hasta hoy estamos discutiendo todavía los efectos de esas malas políticas públicas. Y ahí ojalá no volver a pasar por otro periodo de congelamiento de contratos, porque al final el congelamiento de contratos lo que hace es llevar el problema presente al futuro. Y cuando está en el futuro, las personas se preguntan, ¿pero por qué estamos pagando los efectos de una decisión del pasado? Y eso distorsiona demasiado a la industria y distorsiona también la relación
de la industria con la potencialidad positiva que tiene nuestro país. Hoy no están dadas las condiciones para pensar en una inversión o en las inversiones que se hicieron hace varios años atrás que nos tienen en este hito para adelante. ¿No están las condiciones? La industria ha mostrado un compromiso muy serio, porque independiente de estas leyes de congelamiento de sus contratos, si te das cuenta, la industria siguió trabajando en las comunidades, siguió desarrollando los proyectos, siguió cumpliendo las obligaciones de su resolución de calificación ambiental, siguió aportando energía. Chile nunca ha tenido un corte de energía eléctrica en base a generación. Y eso son todas cosas positivas que también las tenemos que ver. En otras latitudes y no tan lejos, los países tienen cortes severos de energía. Ecuador, Venezuela, Cuba, son países de la realidad latinoamericana donde hay cortes severos de energía. Chile no tiene esa situación. ¿Qué es lo que se espera ahora? Es pasar a la siguiente etapa de inversiones, que son un poco más sofisticadas, traer sistemas de batería. Chile está a la misma altura de Canadá, de Alemania, de China, de Australia, en sistemas de baterías. Y para ello necesitamos también estar en el mismo nivel institucional, el mismo nivel regulatorio, para que esa tecnología se pueda incorporar de forma habitual, operativa y que fluya. Ahí el ministerio efectivamente nos gustaría que pudiésemos avanzar más rápido en un reglamento que es de operación, que nos permita incorporar estas tecnologías de forma más segura y confiable en el sistema. Lamentablemente, hay que decirlo, el ministerio ha estado muy centrado en el proyecto de estabilización de tarifas y subsidios y poco en las regulaciones de presente para lograr inversiones en el futuro. Perfecto. Las baterías siempre se han dicho que, igual como pasó al principio con las renovables, que era mucho más caro, ¿no es cierto? O que era una inversión mucho mayor. ¿Eso ya está reduciéndose? ¿Ya está la tecnología o las condiciones para que esas inversiones sean abordables? Bueno, efectivamente, dentro de los números positivos que tenemos, Chile el año 2022-23 tenía alrededor de 700 megas sistemas de batería. Hoy, dentro de este año, primer semestre del 2026, vamos a contar con 3.000 megas, es decir, estamos hablando de un múltiplo de 3 en un periodo de tiempo muy pequeño. De hecho, el presidente de la República, el presidente Boric, el año 2022 había pedido al menos tener 2.000 megas. Bueno, la industria nuevamente cumple el desafío, entiende el compromiso y hace las inversiones para tener un tercio más de lo que pidió el propio gobierno. Efectivamente, como toda tecnología, la tecnología de las baterías también los costos medios, los costos de producción van bajando y eso hace más accesible. Pero no solamente estamos hablando aquí del costo de inversión, aquí también es importante cuáles son las reglas de operación del sistema, cómo se van a reconocer los precios de la utilización de la batería, sus costos de oportunidad, cómo el Coordinador Eléctrico Nacional va a operar y va a integrar estas baterías. Todas esas cosas todavía las tenemos que discutir y lamentablemente el año 2024 no se pudo hacer eso. Esperamos que el primer semestre del 2025 con el Ministerio nos podamos sentar a la mesa y cerrar esos acuerdos de operación de las baterías. Entonces, la industria está disponible, los precios de inversión de CAPEX están disponibles también. Ahora necesitamos la parte de una buena regulación de operación y reconocimiento de atributos y precios. Una buena carretera por donde andar, finalmente, ¿no es cierto? La deficiencia de infraestructura de transmisión ha sido un tremendo tema también en Chile. Dijiste tú que nadie se ha quedado sin luz por problema de las generadoras, sino más bien tiene que ver con la transmisión muchas veces. ¿Cuál es la mirada de la generadora respecto a lo que está pasando? Bueno, se está construyendo un gran tramo que debiera solucionar en parte esto, pero ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente, esto también es interesante. Hay que tener mucho cuidado con la planificación, porque en Chile el atributo de generación ha avanzado mucho más rápido que lo que ha podido avanzar los sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión son necesarios, la infraestructura de transmisión es necesaria efectivamente para traer los recursos naturales que tenemos, el eólico, el solar, que están mucho más lejos de los centros de consumo hacia los centros de consumo. Es una realidad también distinta de la transición energética basada en energías renovables a una energía, ¿verdad?, fósil que tú puedes instalar el mecano lo más cerca del centro de consumo. Aquí hay que ir a buscar el recurso natural. Para eso se necesitan dos elementos hoy en día, transmisión y sistemas de almacenamiento. La transmisión te hace la transmisión, valga la redundancia, física del territorio y los sistemas de almacenamiento te hacen la transmisión temporal. Tú
Tomas la energía a las horas solares, las almacenas y la puedes llevar a las horas de mayor consumo entre 6 y 11 de la noche. Entonces la transmisión es importante. Nosotros estamos felices de que se haya aprobado el proyecto de ley que permite acelerar sistemas de transmisión particularmente zonales, que son muy importantes para ello. Y lo que siempre hemos abocado como generadora, que tiene que haber una infraestructura de transmisión adecuada, óptima, pero que también no nos olvidemos que los sistemas de transmisión pueden ser operados también de manera óptima. Es decir, no solamente necesitas tener una carretera con muchos carriles, sino que esos carriles sean utilizados de forma óptima por el Coordinador Eléctrico Nacional. Y ahí también hemos trabajado juntos con la Asociación de Transmisoras en un informe que se lo entregamos a la autoridad, se lo entregamos al coordinador, donde los dos elementos, mejorar la planificación de transmisión y mejorar el uso de la infraestructura existente, son dos caminos que tienen que ir en paralelo. Perfecto. ¿Qué papel juega en todo esto la educación también y la concientización en acelerar la aceptación de esta energía renovable? ¿Qué está pasando con el consumo de las energías? ¿Cuál es la mirada que tienen las generadoras en eso? Sí, eso es muy interesante porque efectivamente el adecuado uso de la energía siempre va a ser importante y ahí lo podemos ver en diferentes aspectos. Como sociedad, nosotros dijimos en Chile, vamos a ser parte del Acuerdo de París, bueno, que se vuelve a poner en noticias con la asunción del presidente Trump en Estados Unidos, que uno de los primeros decretos que dice Estados Unidos vuelve a salir del Acuerdo de París. No hay que tener tanto miedo con eso porque ya se salieron una vez y el cambio climático y las acciones de los países han seguido avanzando y todos los números que hablamos al principio demuestran que Chile, su compromiso climático es serio y es transversal a cualquier gobierno. Entonces, uno es tomar conciencia de que estamos en un periodo donde el sector energético es esencial para tener una política seria climática. Estamos cambiando nuestra matriz. Pero para eso también las personas, los que somos consumidores y también las comunidades tienen que entender que vamos a tener que cambiar la relación de la infraestructura energética en los territorios. Necesitamos poner los parques solares, los parques eólicos, necesitamos tener las líneas de transmisión para que en el mediano plazo nuestra vida sea más agradable. Uno, a medida que vaya entrando más energía renovable, por ahí por el año 2027, 2028 se va a notar que los precios de la energía sí van a empezar a bajar y van a empezar a bajar constantemente. Lamentablemente, una de las razones por qué no han bajado antes no es porque no haya disposición de energías renovables, sino por estas leyes, ¿verdad?, que congelaron los precios y llevaron todos esos precios al futuro y nos obligaron a pagar 5 años en retraso. Pero la energía renovable sí es más barata, sí es más accesible y eso se va a empezar a notar el año 2027 en adelante. Pero para ello necesitamos seguir construyendo esta infraestructura y que las comunidades entiendan. Para ello, nuevamente, es importante que los gobiernos no solamente, ¿verdad?, digan, oye, aprobamos el Acuerdo de París, tenemos una ley de cambio climático, sino que vayan también a los territorios y expliquen a las comunidades por qué se está construyendo esta infraestructura y por qué es positiva para todos. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la educación, la eficiencia energética es esencial, es decir, tenemos que usar mejor nuestros recursos, tenemos que utilizar mejor la energía. Por ejemplo, la minería está trabajando en programas serios de mejor uso de la energía eléctrica, pero ahora tenemos otro desafío, Catalina, que ya es desde el punto de vista cómo crecer más como país. Y ahí la energía eléctrica es un pilar esencial para 3 industrias nuevas que en Chile todavía no existen o se están desarrollando. La industria de desalación, que es muy importante por el cambio climático, sobre todo en el sector centro-norte, para contar con mejores y más recursos hídricos para el consumo. Las industrias de data center complejos para inteligencia artificial, que es una industria totalmente nueva que necesita de un soporte de energía continuo y confiable y de energía renovable, y la futura industria de hidrógeno verde, que la base de la industria de hidrógeno verde también es la generación eléctrica de generación. Entonces, tenemos mucho potencial para el crecimiento del país. La generación eléctrica es un pilar para ese desarrollo y tenemos que tomar conciencia de que necesitamos la infraestructura, un buen uso y que además tenemos todo un potencial para crecer, es decir, no para mantenernos igual, sino para crecer como país. Y estamos a tiempo en términos de las regulaciones que deben cambiar o las regulaciones que se deben hacer para hacer este avance y poder dar respuesta a estas 3 grandes industrias que van a ayudar efectivamente a la productividad del país. Bueno,
Nuevamente, uno siempre se queda a veces en las críticas, pero veamos lo que está pasando en el Congreso. En el Congreso hay dos proyectos de ley muy interesantes, uno para optimización de permisos sectoriales y otro para modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental. Mm, Entonces ahí nosotros sí creemos que Chile, como sociedad, tiene esa mentalidad siempre de estar revisando sus instituciones. A veces nos podemos demorar un poquito más o no, pero aquí vamos con dos proyectos de ley que nosotros creemos que van a aportar positivamente a esa regulación para entender que en Chile tenemos por un lado la necesidad de construir ciertas infraestructuras renovables, sustentables para el futuro, presente y futuro de nuestra sociedad, que van a ser estratégicas. Entonces empezamos a hablar ya con otras terminologías, proyectos estratégicos, proyectos de interés nacional, mm, infraestructura de interés nacional, y esa infraestructura van a tener condiciones especiales, no menos exigentes, sino equipos especiales de evaluación, permisos más concentrados, más consolidados, que van a ser igual de exigentes en el punto de vista ambiental y social, pero van a estar más focalizados y van a estar pensados para que se avance lo antes posible en su implementación. Eso es una señal positiva. En el sistema de evaluación, entendemos que con los últimos acuerdos se tomó la decisión de eliminar, ¿verdad?, las decisiones políticas y dejarlo más en condiciones técnicas. Eso también es positivo porque se dan garantías. Ya no va a ser un gobierno u otro que tome la decisión, sino que va a ser el proceso lo importante. En el proceso, en el expediente, va a estar la realidad técnica y eso es lo que va a permitir que un proyecto avance o no avance. Tal vez donde perfecto. todavía estamos al debe, Catalina, es en la regulación de ordenamiento territorial. Ahí deberíamos tener más foco. Hay experiencia en otros países de cómo mejorar. Alemania hace 2 años aprobó un sistema que se llama las zonas de aceleración energética. Imagínate, aceleración energética. Exige que cada estado federal alemán deje Mm. una reserva de al menos 2% de su territorio para permitir de forma rápida el establecimiento de sistemas de energía renovable y almacenamiento. Esas experiencias las Bueno, podemos traer. claro, está bueno. Hidrógeno verde, todavía es carísimo, hay hartos proyectos pilotos. ¿Cuál es la realidad finalmente de lo que pueda ocurrir con el hidrógeno verde en la economía chilena? Bueno, efectivamente el hidrógeno verde es un sistema de almacenamiento de combustible. Al final el hidrógeno Mm, es un sistema de combustible y la idea es que las industrias a nivel mundial puedan ir dejando de utilizar carbón, petróleo o gas natural y se vayan reconvirtiendo al uso de este hidrógeno. Para ello, nuevamente, la energía tiene un doble efecto. mm, Aquí, uno, la base de la hidrólisis es la energía renovable, que es cuando uno separa, ¿verdad?, las moléculas de oxígeno y de hidrógeno y se almacena. Pero para eso uno necesita una reconversión industrial total, es decir, necesitamos más infraestructura de energías renovables, necesitamos más y mejores puertos, por lo tanto necesitamos mejor uso del borde costero, necesitamos más sistemas de almacenamiento para ello. Ahora, ¿estamos a tiempo? Sí, porque la industria a nivel mundial todavía no está consolidada y eso puede ser un buen punto de partida porque se está viendo qué países van a ser más interesantes que otros. Alemania, con la situación geopolítica de la guerra entre Rusia y Ucrania, está con un programa muy importante para reconvertirse de hidrógeno verde. Bueno, ahí Chile tiene una oportunidad. Sabemos que representantes del gobierno, del Congreso y la industria están permanentemente visitando países como Alemania. Entonces, ahí hay una oportunidad. Ahora, como buena oportunidad, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Adelantarnos. Y todo lo que te comenté. Demos las condiciones para que los proyectos estratégicos se constituyan con energías renovables, sistemas de almacenamiento de hidrógeno y mejorar nuestros puertos. Nuestros puertos tienen que ser mejorados para la realidad. Chile debería transformarse en un país exportador de hidrógeno verde a los claro. países industrializados. Eso, ¿estamos a tiempo? Sí. ¿Estamos tan conscientes de eso? Al parecer no. Mm. Miremos los problemas que está habiendo en Magallanes para los proyectos de hidrógeno verde. Tomemos las lecciones de cómo nos hemos equivocado para no repetir los mismos errores. Buenísimo. Se nos acaba el tiempo. Camilo, el gran desafío 2025 para la generadora. El gran desafío es dejar las políticas que distorsionan la voluntad positiva en poder seguir avanzando en la transición, particularmente en integrar los sistemas de almacenamiento de forma efectiva en la matriz y que las leyes de permisos y de sistema de evaluación de impacto ambiental sean aprobadas y se empiecen a implementar desde ya. Entre antes eso pase, se va a ver cómo la industria que tiene esta potencialidad y este compromiso con el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, se va a ver en los territorios y eso va a ser un sistema, una ecología positiva para todos.
Buenísimo, y que la gente, como decías tú, del 2027 empiece ya a sentir esta ganancia en sus tarifas, ¿no es cierto? Así es. Y la industria Muchas también. gracias. Eso, Gracias, muchas Catalina, por la gracias, Elena, invitación. también. Encantado. Hasta luego. Eso, hasta luego. Muchas gracias, Camilo Chano y Generadoras de Chile. Y a todos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y agradecemos a COPEC, a BAS, a CAP, SK, la Asociación Chilena de Seguridad, SQM, Arauco, Falabella, SMU, Aguas Andinas, Carosi, MedLife, Arcos Dorados, Plan Vital y Engie para hacer posible esta conversación y todo lo que hacemos